Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las competencias docentes y para hablar sobre este tema nos acompaña Luis Ernesto Ricaurte Arcos. Él es médico de profesión, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, es especialista en terapias alternativas no farmacológicas, es candidato a magíster en docencia universitaria. También en su experiencia laboral podemos destacar que es médico en terapias no farmacológicas, docente de las facultades de Ciencias de la Salud en Pasto y fue coordinador académico de la Facultad de Medicina hasta diciembre del 2013. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Ricaurte, usted tiene la posibilidad de combinar su desempeño como médico, como profesional, también con el área de la educación. Esto es algo que le da muchísimo criterio también para darnos algunas bases acerca de esta temática. Y yo quisiera saber qué entiende por competencias en el contexto de la formación del médico bajo el enfoque de competencias. El término competencias es un término muy polisémico, en el sentido que muchos autores intentan definirlo sin ser totalmente una definición clara a la que sea acogida por las instituciones de educación superior. En principio, el término competencial arrancó desde el mercado laboral y fue adaptándose con el transcurso de las décadas a las instituciones básicas, medias vocacionales y últimamente a las universidades, buscando que las personas que se forman bajo este modelo respondan a unas necesidades del contexto social y laboral en donde ellos se desarrollan. Razón por la cual intentar definir el término competencias bajo un solo concepto se torna muy complejo. Sin embargo, se podría resumir que todas las opciones de concepción de este término se reducen a que es que una persona sepa actuar y hacer en un contexto determinado y que ese actuar o hacer que ella haga sea efectivo y pertinente para lograr resultados adecuados socialmente hablando. Ser candidato a magíster en docencia universitaria también es para nosotros de gran importancia y se vuelve usted una persona idónea para darnos este tipo de referencias que también van a ayudar a formar a nuestros estudiantes y docentes en torno a esta temática. Yo quiero preguntarle, para formar el médico por competencias, ¿se requiere que los encargados de dicha formación desarrollen competencias docentes? Así como se habla del término competencias aplicado hacia los estudiantes, también es oportuno mencionar que no podemos exigir a un estudiante que se forme por competencias cuando el docente no tiene o tiene parcialmente las competencias desarrolladas para ejecutar su labor profesoral, razón por la cual el término competencias no únicamente abarca a la población estudiantil, sino que también tiene que ir enmarcada en la población docente que imparte sus enseñanzas hacia esos estudiantes. Siendo así, el término competencias aplicado hacia la docencia estaría bajo el inicio resumido que mencionamos de su concepto, el saber conocer una disciplina determinada y articularla adecuadamente con conceptos pedagógicos y didácticos que permitan mostrar ese conocimiento a una población estudiantil y poder ofrecer las herramientas necesarias para que ese estudiante se forme competentemente de acuerdo a los lineamientos misionales y visionales de una institución. ¿Cuáles serían entonces, doctor, las competencias básicas docentes? Las competencias docentes básicamente deben estar cimentadas en dos grandes propósitos. A pesar que muchos autores en el campo educativo han clasificado y subclasificado las competencias, podríamos abarcar que un docente mínimamente debe tener competencias disciplinares, es decir, derivadas de su actividad profesional, y competencias pedagógicas, es decir, derivadas de su actividad profesoral. Ocurre que se forman en este caso tres escenarios diferentes. El profesor, que es formado para ser profesor, el médico como profesional formado para una labor asistencial, pero el tercer caso es cómo se amalgama esas dos posibilidades en donde un docente sea docente de medicina, que son contextos muy diferentes. De allí entonces la necesidad inmensa de que los docentes en formación o aquellos docentes en continua formación también sepan adecuar sus conocimientos disciplinares hacia la transmisión de los mismos a una población estudiantil. En Pasto, ¿cuál sería el perfil de los docentes de las facultades de medicina? Enfatice por favor en ese perfil que debe tener el docente. La ciudad de Pasto cuenta en ese momento con 3 facultades de medicina,
de las cuales los docentes que hacen parte de esas nóminas ejecutan su labor en principio o en privilegio de manera asistencial y como un horario adicional a su labor asistencial dedican las funciones hacia la labor docente, lo cual hace que en niveles de importancia, en términos generales hablando, se dedique mayor tiempo a su disciplina más que al desarrollo de su competencia pedagógica. Siendo así, el perfil general que podemos observar en nuestros docentes en la ciudad de Pasto es un perfil de un docente que domina su esfera asistencial o su esfera profesional, sin embargo, de manera empírica ha venido construyendo las posibilidades de ejercer su competencia pedagógica. Tengamos en cuenta que estas dos competencias o de ellas se derivan otras más. Por ejemplo, la habilidad de una persona de generar investigación. Un docente inevitablemente está enmarcado o está ligado hacia los temas de investigación, pero esos temas de investigación no necesariamente deben ser disciplinares, incluso se puede hacer investigación pedagógica o investigación en el aula. Debe tener unos criterios básicos de liderazgo frente a los cuales actuar y saber llevar su grupo. Debe tener unos conocimientos básicos o una implicación institucional, como lo menciona Zabalza dentro de sus estudios, y esa implicación institucional significa identificarse con la institución, con sus objetivos, con sus proyectos educativos y con sus procesos adecuados. Por lo tanto, este tipo de actividades requieren del tiempo necesario para que un docente los conozca y los aplique de la misma manera. Por lo tanto, el tiempo que queda muy relegado de su actividad profesional con el tiempo que queda de su actividad como docente no le permiten tener ese desarrollo competencial adecuado. Siendo así, es necesario en principio que nuestros docentes de las áreas de la salud, que de alguna forma esta aseveración se extrapola hacia todas las facultades, en principio reconozcan que la actividad profesional como docente es una profesión adicional y no únicamente un evento mínimamente representado en su actividad diaria. Cuando el docente en ese momento asume su conciencia de que ser docente es una profesión más, una profesión que debe ser nutrida con estudio continuo, con participación en diferentes escenarios académicos, solo en ese momento podrá ejecutar una tarea docente mucho más adecuada y mucho más llevadera en respuesta a una población estudiantil que evidentemente se engancha o mira en su docente a un referente. Por lo tanto, si mira en su docente un referente negativo, evidentemente el proceso de educación también será negativo. Si mira en su docente un docente con las competencias necesarias para exigirle competencias al estudiante, evidentemente será un estudiante con una mejor formación y una mejor calidad en su desempeño. Según su experiencia, doctor, ¿cuáles serían esas dificultades académico-docentes que se presentan con mayor frecuencia dentro de la formación del médico? La particular dificultad que se puede presentar en la formación del médico, teniendo en cuenta la variable que tenga que ver con el docente, se refiere a la poca actitud que en términos generales los docentes de las ciencias de la salud asumen frente al compromiso de cualificarse como docentes. A pesar de que las instituciones de educación han sido conscientes de este tipo de situaciones, incluso en la última conferencia internacional de facultades de medicina, un gran porcentaje, más de un 70% de las ponencias estaban ligadas directamente con el tema competencial docente. Significa entonces que las instituciones ya han visto en esto un problema y han planteado diferentes soluciones. Hablamos de universidades públicas y universidades privadas. Las soluciones buscan que se abran espacios en los cuales el docente pueda cualificarse y avanzar en sus estudios como docente y de esa forma le permita amalgamarlos con sus estudios como profesional. Sin embargo, la limitante del tiempo en las agendas de nuestros docentes y particularmente hablando de los especialistas, limitan que ellos hagan parte de estos procesos, a pesar de que dentro de las estrategias de la universidad la virtualidad ha cobrado una gran acogida. Pero evidentemente podría pensar que la dificultad más grande se refería con la actitud de un docente ante asumir la responsabilidad o el ejercicio responsable de ejecutar su profesión como docente. ¿Cuál sería entonces su propuesta para mejorar ese proceso de formación del médico desde el desempeño del docente de la Facultad de Medicina? La propuesta se reduciría a cómo se incentiva una actitud propositiva en un docente en el sentido de buscar su cualificación como una necesidad. Siendo así,
los escenarios de práctica, los hospitales de nuestra región, que ya tienen un tinte de hospital universitario, también exigen de sus docentes que hacen la práctica asistencial un componente pedagógico para que hagan alusión al título del hospital al ser universitario. Evidentemente, quien se encuentra dentro de ese hospital eminentemente debe ser un docente cualificado y titulado como tal. Por lo tanto, trabajar en común, tanto las universidades con la institución hospitalaria, permite que el docente mire que sus dos escenarios no únicamente son escenarios en donde él divide su parte asistencial en el hospital o su parte pedagógica en la universidad, sino que es un escenario en donde se amalgaman las dos posibilidades, que sería la posibilidad de mejorar su desempeño como docente. Entonces, la articulación entre la universidad y los escenarios de práctica en torno al tema educativo, considero que es la propuesta que en un horizonte se perfila como una posible solución, o al menos una posible alternativa a la mejoría de las calidades educativas en nuestra población universitaria. Muchísimas gracias, doctor Luis Ernesto Ricaurte, por habernos acompañado y por habernos regalado estos importantes conceptos. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias.